acompañan María Paulina Araujo, jurista experta en Derecho Penal. Es catedrática de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Roberto Izurieta, secretario de Comunicación del presidente Daniel Noboa, estratega político. Y también está con nosotros Luis Hernández, general en servicio pasivo del Ejército, exministro de Defensa de Guillermo Lasso y ex vocal del Consejo de Participación Ciudadana de Transición. Gracias por acompañarnos este domingo a Políticamente Correcto y premiarnos con su fidelidad. Este es el primer programa de 2024 y nos vamos a enfocar en el gran tema de la semana, la inseguridad que nuevamente entra en una lógica político-electoral. Se plantea una nueva consulta popular con preguntas epidérmicas de las que no estamos seguros cuán efectivas van a resultar. Además, esta consulta no recoge ni una sola lección de lo que en las últimas 3 semanas ha significado el apabullante caso Metástasis. Por eso, el panel que hoy me acompaña nos ayudará a dilucidar la importancia de este momento y de este instrumento escogido por el gobierno. Claudia. Carlos, el presidente Daniel Noboa cumplió su palabra al enviar las preguntas para la consulta popular. Están relacionadas con la seguridad, reformas penales y judiciales que responden a la principal preocupación de los ecuatorianos. Y una pregunta más para reabrir los casinos en el país con el objetivo de generar empleos. Todas las preguntas fueron criticadas porque la mayoría se pueden ejecutar sin necesidad de ir a un referéndum. Por lo tanto, parecen más una herramienta política para mantener su popularidad. Veamos. El presidente Daniel Noboa lanzó la consulta popular para que la ciudadanía le pueda decir lo obvio, que sí quiere reformas en materia de seguridad, pues busca que la voluntad ciudadana coincida con la agenda legislativa. 10 de 11 preguntas se pueden ejecutar sin necesidad de hacer un referéndum que costará más o menos unos 70 millones de dólares y no logrará cambios estructurales a la Constitución o a las funciones del Estado o provocará un giro radical en el país. La primera y segunda pregunta son sobre las Fuerzas Armadas, para que inicien acciones para prevenir y erradicar la actividad de las organizaciones criminales y control de armas en los alrededores de los centros penitenciarios. Sin embargo, en ninguna aterriza en los cómo. Es decir, son propuestas poco específicas y que se han ejecutado en ocasiones anteriores por vía administrativa. Desde la pregunta 3 a la 11 busca reformas que terminarán en el legislativo y lo que dicen los anexos es que una vez aprobada la consulta se remitirán proyectos de ley para que la Asamblea los tramite en un plazo de 60 días. Si contamos el tiempo que le tomará a la Corte Constitucional emitir el dictamen y el Consejo Nacional Electoral convocar a elecciones y proclamar resultados, sumado al trámite que plantea el presidente Noboa para estos proyectos en la Asamblea, lo que incluye primer y segundo debate, las votaciones, que regrese el Ejecutivo y al fin entren en vigencia las reformas. Podría pasar al menos 6 meses, es decir, el presidente Noboa tampoco logrará agilizar su lucha contra el crimen organizado. Por ello, Carlos, cabe preguntarnos, ¿la consulta de Daniel Noboa cambiará algo en el Ecuador? Inicias el debate. Bien, gracias Claudia. Esa es la pregunta totalmente fuerte de este programa y empezamos el debate, este primer programa de 2024 con usted, doctora María Paulina Araujo. Buenos días. ¿En realidad hacía falta una consulta popular para afinar las capacidades operativas del Estado en la lucha contra la inseguridad? Muy buenos días, Carlos. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, la consulta popular, les soy muy sincera, teníamos la esperanza que toque temas de fondo y que genere efectos jurídicos inmediatos, porque el Ecuador requiere un cambio urgente. Perdón que le interrumpa. Es decir, entonces, si era necesaria una consulta popular en estos momentos, con cambios de fondo. Esa podría ser una primera conclusión, doctora. Tener claro que la consulta popular tiene que darse, ¿por qué? Porque la Asamblea Nacional, exactamente el 21 de diciembre, ya trató y aprobó una reforma parcial del artículo 158 de la Constitución, conectado con Fuerzas Armadas para que sean apoyo de la policía. ¿Y cuál es el procedimiento jurídico? Una vez aprobado esto por la Asamblea, hay un tiempo para que sea aprobado en consulta popular. Eso por un lado. Ahora, el presidente actual, presidente Noboa, en su campaña fue claro, él iba a convocar una consulta popular también. Es decir, no había novedad en esto. Lo que sí ha sorprendido es el contenido de las 11 preguntas. ¿Flojas? Por lo menos 7
ya constan vigentes en el Código Orgánico Integral Penal. Con todo respeto, si se va a preguntar al Ecuador algo, primero revisar lo que la norma penal ya contempla y adicionalmente tener en cuenta, a pesar que la norma penal lo contempla, esa no ha sido la solución al problema de inseguridad, porque el problema del país no es de leyes, sino de una correcta aplicación. ¿Y de quienes están en una institución dirigiendo esas leyes, ejecutando, aplicando esas leyes? Por supuesto. ¿Qué se esperaba de la consulta popular a cargo del presidente Noboa? Que nos hable, por ejemplo, que la Fiscalía, el único órgano que puede llevar adelante investigaciones penales, acusar a delincuentes, tenga autonomía. Eso se podía preguntar. ¿Qué pasa con el Consejo de la Judicatura? Su integración frente a lo que estamos constatando. Claro. Problemas estructurales de fondo. Pero si lo que me repiten son preguntas, que muchas ya las tenemos vigentes en leyes, sí preocupa, porque hay como una sensación de que no hay la seriedad y prolijidad de afrontar la urgencia que requiere el Ecuador, doctora, entre tantos temas, seguridad. Dejamos estas primeras ideas planteadas ahí para ir con usted, Roberto, señor secretario. ¿Para qué va a servir entonces esta consulta desde las críticas que ha hecho la doctora María Paulina Araujo? Yo le puedo anticipar una hipótesis, ganar tiempo. Lo que el gobierno quiere es ganar tiempo, es decir, mientras se ejecuta la consulta, no tener que explicarle al país por qué sigue habiendo inseguridad. No, ya viene la consulta, entonces hasta tanto se podría entender que hay un problema de inseguridad en el país. No coincido en el argumento, porque lo que busca la consulta es exactamente cambiar el Código Orgánico Integral Penal. Lo que busca la consulta es todas las normas que existen en este momento, a las cuales la doctora se refiere y muchas más, no están produciendo el efecto. Eso significa que necesitamos reformarlas. O sea, hay que darle más fuerza. Antes que eso, no están funcionando. Por ejemplo, la extinción de dominio. O sea, existen instrumentos legales a través de los cuales si se incauta al crimen organizado una serie de bienes, pasarían al Estado. Pero son múltiples, casi infinitos los casos que existen en el Ecuador de bienes que hemos incautado a los narcos y todavía están en procesos legales. Entonces, lo que busca hacer la consulta es decir, aquí hay una serie de temas que necesitan urgencia. La doctora también dice que deberíamos... Pero si muchas de esas preguntas, Roberto, necesitan una legislación adicional, no hay urgencia. Hay dejar la consulta a que la Asamblea... No están funcionando, muchas de las cosas que dicen que están en la ley no están funcionando. Entonces lo que dice, señores, Asamblea y nosotros, y hay documentos de 500 páginas, prometo que no haber leído ni siquiera las 180 de las 200, no soy abogado, pero la realidad es que no están funcionando. Entonces lo que hace el Ejecutivo, que es gran parte del concepto de liderazgo, es decir, aquí pongamos prioridades. De todas las cosas que podemos discutir en el Ecuador, de todas las reformas, como bien dicen, de fondo, algunos, tanto en un país polarizado, en la derecha y en la izquierda, te dicen, la izquierda, algunos de la izquierda te dirían lo opuesto de darle autonomía a la fiscal, dirían más bien de que se declaren ciertos hechos que han sido totalmente juzgados, que se lo declare político. O sea, la izquierda quisiera una serie de cosas. La derecha quisiera otras. Escuché un reportaje que, por ejemplo, cuando hablan de los cambios de fondo y estructurales, dice, bueno, era el momento de definir cómo vamos a tener un Estado más eficiente, básicamente eliminando el subsidio de las gasolinas. Lo que quiero decir, en un momento como el que estamos viviendo, cada sector tiene su posición, pero nuestra posición es, de todo lo que podemos discutir, hay dos cosas importantes. Uno, vamos hacia el centro, tratemos de sacar cosas que podría haber un consenso. El más importante es la participación de las Fuerzas Armadas en los operativos de seguridad, que dicen que está aprobado en ley de emergencia, pero las Fuerzas Armadas exigen, en mi opinión, con total justicia, una serie de garantías, Roberto, que no están establecidas en la ley para esa participación. Pero ¿no deberíamos volver a retomar el tema de extradición como una medida urgente, necesaria, o el tema de la Fiscalía que mencionaba María Paulina Araujo? Exceptuando en una pregunta, no poner preguntas que ya acababan de ser rechazadas, pero en cambio hay una, y van a haber medidas, ahí sí que se van a tomar, que en términos prácticos van a cumplir prácticamente el mismo propósito. Lo que quiero decir, el argumento que estamos utilizando de la extradición, nos dicen, repitamos la misma y vamos
y vamos a una radical. Pero, en cambio, en esa tenemos mecanismos legales actuales que podemos aplicar, cuyo efecto va a ser casi similar como es el que se va a hacer con aquellos delincuentes de nacionalidad extranjera que están condenados. Pero que no son todos los que generan la delincuencia en este país. Lo que voy es que si resolvemos el 60% de los casos, como podríamos resolver el 20% de los casos sin ninguna reforma, estamos resolviendo más. Ahí dejamos en pausa ese tema. General Luis Hernández, ¿hace bien el presidente en ajustar el papel de las Fuerzas Armadas con ese sentido de urgencia que dice Roberto y reiterando en algunas reformas como menciona la doctora Araujo? Sí, un saludo. Es un honor estar aquí con la doctora Paulina, con Roberto, con usted, Carlos, al inicio del año. Me uno a las palabras de la doctora Paulina. Yo creo que hay muchas cosas que en el aspecto legal pueden ser resueltas sin necesidad de un costo tan excesivo. Yo voy a ir directo a la pregunta número 2. Yo creo que esa pregunta tiene que ser retirada. Y voy a darles mis razones. ¿Le puede usted decir a la audiencia a cuál pregunta se refiere para que nos vaya siguiendo, por favor? La segunda pregunta se refiere, ¿está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos? Primero, en la ley de uso legítimo de la fuerza ya existe. Ya existe. Cuando yo estaba trabajando en el gobierno del presidente Lazo, las Fuerzas Armadas estuvieron todo el tiempo, me acuerdo, en la cárcel de Guayaquil, dormían en carpas. ¿Y qué se necesitaba? Una orden del presidente al ministro de Defensa, claro. Una orden al ministro de Defensa y el ministro de Defensa dispone al comando conjunto. Nada más. Eso se necesita. El ponerle permanente es peligroso. En segundo lugar, ¿por qué es peligroso? Al presidente se le faculta, es la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas. Él puede indicar en dónde poner las fuerzas y por qué tiempo. Pero usted no puede hipotecar a una parte de las Fuerzas Armadas a través de una ley. Por lo pronto, entonces, hagamos una ley en la que digamos cuál debe ser el dispositivo de las Fuerzas Armadas. Porque, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? El momento que eso sucede, las Fuerzas Armadas se quedan sin un buen elemento para la tarea fundamental, que es el control de las fronteras. Sea como sea, con las deficiencias del caso, falta de recursos, nosotros no tenemos cultivos de coca, por ejemplo, en nuestra frontera. Y al frente tenemos 230,000 hectáreas de coca. Con tanta fuerza esta obligación para las Fuerzas Armadas haría que las Fuerzas Armadas no se den abasto para hacer otras tareas que son más estratégicas e importantes. Es ponerle en la ley. ¿Cómo puede poner usted en la ley? Le quita a las Fuerzas Armadas la posibilidad de hacer cosas mucho más de fondo. Le quita flexibilidad, le quita economía de fuerzas y le quita no vivir el escenario. Porque puede ser que las urgencias de un momento cambien y ya no sea la cárcel la urgencia, sino que sea la urgencia la minería ilegal, que tenemos como 30 lugares de minería ilegal, que hay un reportaje en el Vistazo, en la revista Vistazo, que habla de 3 millones mensuales que se financia a través de eso una organización criminal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo no conozco en ningún país del mundo, al menos que me den, y me gustaría saberlo, en la que en una ley se dice cuál debe ser el dispositivo de las Fuerzas Armadas. No conozco. Porque le quita toda la flexibilidad. Dicen que debe ser permanente. Y si viene otro gobierno y dice, me está quitando la libertad de acción. Para usted es una consulta que las preguntas están mal, en general. Al menos esa pregunta yo creo que inclusive podría ser atentatoria a la seguridad nacional. Porque está hipotecando fuerzas hacia una hipótesis que puede cambiar o hacia una realidad que puede cambiar. Es como que usted sea un entrenador de fútbol, ¿no es cierto? Y en los estatutos le digan que usted tiene que jugar siempre con 4 defensas. Eso dicen los estatutos. Claro. Cambia el entrenador y dice, señores, yo no le acepto ese. Bien. Entonces no podemos nosotros, yo creo que se lo puede corregir, es por eso lo lindo de la democracia y lo lindo del debate. Yo no creo que haya una mala intención. Para eso estamos, para corregir. Entonces yo digo, debe ser retirada esa pregunta. Antes de irme a corte, Roberto, quizás menos de un minuto, por favor. ¿Hay la posibilidad de ir replanteando estas observaciones? Sí, pero por ejemplo, ¿en qué proceso? Pero lo que estamos discutiendo y conversando en este caso es de fondo y justifica el por qué tenemos que iniciar este debate. Las amenazas externas que recibe el Ecuador no solamente vienen por la frontera. Yo pienso que con el cambio de los tiempos y las amenazas que tenemos que adaptarnos y las Fuerzas Armadas también tienen que adaptarse a las nuevas amenazas. El enemigo externo está adentro. Entonces,
no podemos seguir con el mecanismo que tiene límites de ley urgente para la participación, sino que exactamente lo que busque, por eso es muy importante esta consulta, lo que busca es, no estamos de acuerdo, y van a haber otros que no están de acuerdo, y no lo vamos a imponer, porque hacerlo, como tú decías, a través de referéndum requeriría mucho más tiempo, ahí sí nos dirían, ahí estamos empatando con la elección, Roberto, por decirlo así. Aquí hago una pausa, me voy a un corte comercial, volvemos con este tema tan importante sobre el rol de las Fuerzas Armadas en Políticamente Correcto. Recuerde que estamos en vivo en ecuavisa.com y también en Ecuavisa Play. Hacemos una primera pausa y regresamos enseguida con más del análisis. ¿Cambian algo la consulta de Daniel Noboa? No se desconecte. Seguimos en Políticamente Correcto. General Hernández, en el bloque anterior se quedó una reflexión bien interesante de Roberto Uzurieta en el sentido de que el enemigo ahora está dentro y por eso hay que replantear muchas acciones de las Fuerzas Armadas. Sí, pero eso sabemos, pero el presidente puede ordenar a las Fuerzas Armadas. No necesita que le pongan en la ley ni que vote el pueblo para que diga que estén en un sitio permanente. Él durante todo su periodo puede decir las Fuerzas Armadas se quedan en custodiando las cárceles, las inmediaciones. Él puede ordenar eso. Él tiene la autoridad legal y no tengo duda que tiene también la autoridad moral. En ley de emergencia, pero un punto que es beneficioso, porque yo doy una crítica, hago una crítica, el rol de las Fuerzas Armadas tiene que adaptarse a las amenazas actuales, el enemigo externo está adentro. Sin duda, estamos de acuerdo en eso. En la pregunta 2, en cambio, y después en las demás, lo que también estamos discutiendo, que es muy de fondo y que lo estamos subestimando, ¿cuáles son las garantías que les vamos a dar a ustedes y a los policías en esta lucha? Es que la segunda no habla de garantías. No, es que la segunda no habla de garantías. La tercera habla de garantías y eso me parece bien. Exacto. Concentrémonos en la 2. O sea, es una consulta que tiene varias fases. Correcto. Ese capítulo tiene, digamos, la 3. Correcto. Roberto, la 3 habla y me parece muy bien que den garantías a las Fuerzas Armadas y a la policía. Lo que discutimos es por qué poner en la ley el despliegue de las Fuerzas Armadas. Eso por la tiene fuerza que ser, que da la ley y la voluntad popular de que la fuerza esta es una decisión la fuerza del da la pueblo. legitimidad del presidente, porque él es la máxima autoridad, él tiene todo el poder de la ley, es la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas. Perfecto. Y él tiene que decidir cómo emplea a sus Fuerzas Armadas, pero no podemos entregarle a otro gobierno ya a las Fuerzas Armadas empleadas un 15% de control de las cárceles. ¿Qué tal si ese presidente tiene otra forma de ver las cosas, tiene otra forma de ver la doctrina, o cambian las circunstancias? Perfecto. La ley ya le tiene hipotecada, hay un buen número de las Fuerzas Armadas. Ese es el tema, Roberto. Doctora María Paulina Araujo, desde ese punto de vista, lo que nos dice el general, ¿debe ser analizada por la Corte Constitucional esta preocupación del general Hernández en cuanto a la calificación de esa pregunta en particular? Yo creo que de las 11 preguntas me alegro que pasen el filtro de la Corte Constitucional, porque, por ejemplo, se hablaba de dar garantías. Vuelvo a hacer hincapié. Agosto 2022, ley orgánica que regula el uso de la fuerza en vigencia, cambió el Código Orgánico Integral Penal. Y justo lo que están preguntando ya consta. Artículo 533.1, 537.4. Que no deben, si es que se va a investigar, por ejemplo, un uso progresivo de la fuerza de personas de las Fuerzas Armadas, que no se les prive de la libertad, sino que tengan medidas alternativas. Ya está, desde agosto del 2022. De ahí que, y voy a tomar algo que el señor secretario nos dijo, la consulta es para cambiar el Código Orgánico Integral Penal. Jurídicamente, si quiere cambiar el Código Orgánico Integral Penal, está la Asamblea. Todo lo que está proponiendo el presidente Noboa, asumo, ya tiene el proyecto de ley que él diría que lo mandaría y hay 60 días para que la Asamblea lo apruebe. ¿Por qué no lo manda mañana? Si tiene potestad de presentar proyectos Estamos falseando la verdad, estamos falseando la verdad. En primer lugar, estás viviendo en un país perfecto porque todos esos mecanismos existen, entonces explícame por qué hace poco de 2 meses todo el Ecuador vio cómo había un delincuente con un cuchillo rodeado con 4 policías y no podían intervenir porque el uno tiene cuchillos y el otro tiene policía. Lo que quiero decir, si es que no hay que cambiar ninguna de las normas, entonces estamos en mundo perfecto y no es así. Las normas deben cambiarse. Entonces la pregunta, ¿por qué tenemos que hacer esto? Porque si seguimos en este momento, ¿cuántas leyes hay
en el archivo en el Congreso, como 150, no estoy seguro, 80, 150, porque entraríamos al final de la lista. Pero si tú haces una consulta popular, entras primero en la fila. Entonces, lo que hace la consulta... Porque hay una voluntad política. Por supuesto, y ahí es el peso y la voluntad política del país que dice estos cuatro temas tienen que ir primero en la fila. Hay la voluntad popular, el pueblo ha dicho que se tiene que hacer y ustedes, señores asambleístas, tienen que ponerlo primero en la fila y discutirlo y sacar el mejor proyecto. Coincido plenamente, pero que no se falsee. El problema del Ecuador no es de ley, sino de aplicación. No es que vivamos en un país También perfecto. hay de ley. Ahora, si es que van a proponer, mediante consulta, reformar el COIP, a lo que voy, pongan cosas que no consten aún en el COIP. ¿Tú crees que no hay necesidad? Estoy de acuerdo que muchas leyes, pero por ejemplo, el cambio de dominio, por ejemplo, las habilidades y las protecciones que tiene... No es el COIP, son dos normas distintas. Muy bien, pero todas esas, el argumento tuyo es que no, la ley está bien. No, la ley tiene que cambiar porque no está respondiendo a la urgencia y está siendo demasiado benigno con una amenaza, que es una amenaza con características terroristas, y tenemos que ser mucho más duros y tenemos que ser más rápidos. Por ejemplo, en todas las incautaciones, todos los procesos que siguen legalmente durante 20 años y tenemos armas incautadas que necesitaría el ejército y la policía para uso inmediato una vez incautadas, y la ley no lo permite. Ok. La verdad es que vuelvo a hacer hincapié. Me parece muy bien que la consulta sea de carácter plebiscitario, es decir, para cambio de leyes. Pero asuntos que no sean, ya no estén... Usted, por ejemplo, decía en el bloque anterior el tema de la fiscalía. Ese se debería retomar, darle autonomía a la fiscal, que era un tema que estaba ya en la consulta anterior. Uno, por ejemplo, en tema de seguridad, la Constitución prohíbe que se instalen bases militares extranjeras. Cambie eso. Cooperación internacional extranjera que le funcionó bien al Ecuador cuando estaba la base de Manta. Eso también se podría preguntar. Yo le quiero hacer un planteamiento, María Paulina. Dígame. El tema de la extradición podría volverse a preguntar, tomando en cuenta de que fue una pregunta tan polémica en la consulta anterior. La perdió el gobierno, pero ¿necesitamos esa pregunta, por ejemplo? La extradición es cuando una persona ha delinquido en el extranjero, el delito está en el extranjero, y viene al Ecuador queriendo generar impunidad. Ahí el país extranjero le dice, mándemelo. Hoy por hoy no podría, si es que esa persona es ecuatoriana, extraditarle a Estados Unidos, claro, pero si son parte de carteles internacionales... Sí, cuando se trata de delitos de crimen organizado, por ejemplo. Pero ¿hay que retomar ese tema? Sería interesante, al menos sería un poco más coherente que querer reformar el COIP con muchos artículos que ya están en vigencia desde agosto. Tú eres la abogada, yo no soy abogado. El problema de la extradición es que esos delincuentes han cometido delitos en el Ecuador, y lo que dice la ley, primero cumplan sus condenas en el Ecuador y después... Principio de territorialidad penal. Correcto. Claro. Por lo tanto, la verdad es que si se habría aprobado ese artículo en el cual yo estaría de acuerdo, y yo voté por eso, la verdad es que no habría y sí ningún cambio, porque la enorme mayoría han cometido delitos. O peor aún así, les digo lo que va en la tétrica historia de que una vez pasó en Paraguay que no había cometido delitos, entonces en la cárcel lo que hizo es cometer el delito para no ser extraditado. En términos prácticos, la extradición no consigue que casi ninguno, Roberto, y por eso tenemos el caso de Chapo. No se va a volver a incluir en el... Pero en cambio, lo que sí podemos hacer es aquellos extranjeros, que son más o menos el 20%, que han cometido un delito al Ecuador, que puedan ser enviados fuera del país. Porque somos un país que damos la bienvenida a los extranjeros, somos de los... Políticamente Correcto también está en vivo en Radio Suceso 101.7 FM Quito. Hacemos un breve corte y regresamos con más del análisis sobre los nudos críticos que enfrenta el presidente Noboa. Siga con la señal de Coavisa.
Han pasado 102 días desde que Daniel Noboa prometió en campaña presidencial reducir la violencia en el país mediante el Plan Fénix. Sin embargo, su proyecto ha recibido fuertes críticas por manejarse bajo secretismo, generalidades y guardar un pacto con grupos políticos señalados por la justicia. El presidente encara 5 nudos críticos. El primero, lo prometido. El Plan Fénix fue presentado antes de la segunda vuelta en un video de 54 segundos. Noboa prometió mejorar la dotación y protección de la fuerza policial, militarizar los puertos, controlar las fronteras y crear una agencia integral de inteligencia conjunta. Pero desde entonces Noboa prefirió no dar más detalles sobre sus estrategias de seguridad. El segundo punto está en lo ya ejecutado. El presidente dijo que el Plan Fénix había iniciado desde el día de su posesión, el 23 de noviembre, y que sus primeras acciones fueron eliminar la tabla de drogas y depurar la función judicial y policial. También se atribuyó la operación del caso Metástasis de la Fiscalía como parte del plan. Sin embargo, demoró en anunciar los nombres de quienes asumirían los ministerios del Interior y de Defensa, la dirección del SNAI y el Centro de Inteligencia. Ya cuando hubo designaciones, escogió perfiles sin experiencia en la función pública. Esta semana Noboa dio más detalles, que el 11 de enero iniciará la construcción de 2 cárceles y dijo que avanza la depuración de las Fuerzas Armadas y también de la policía. El tercer eje está en la crisis económica. Para concretar la propuesta en seguridad, Noboa necesitará recursos. La ministra Mónica Palencia advirtió que no hay dinero. El referéndum está en el cuarto eje. Daniel Noboa llamó a una consulta popular sobre temas de seguridad, reformas penales y judiciales. Es aquí donde el presidente ha recibido las mayores críticas, pues analistas alegan que es innecesaria porque son leyes que ya existen. El último eje es su pacto político en el legislativo. La mayoría de preguntas de la consulta popular deberán pasar por la Asamblea Nacional, un lugar donde la mayoría está integrada por el PCC, ADN y el correísmo. Este último ha sido señalado por parte de la fiscal Diana Salazar dentro del caso Metástasis, en el que se develó una red criminal y corrupta. Carlos, ¿el camino que trazó Daniel Noboa es el políticamente correcto? Bien, gracias, Claudia. Roberto Usurrieta, antes de seguir avanzando con este tema, ¿cuál va a ser el espacio de reflexión que ha dicho el presidente Noboa y la ministra Palencia para incorporar más preguntas? Se dice que van a ser 5 más. ¿Cómo va a funcionar eso en estos días? Efectivamente, lo de fondo es que se ha abierto un proceso que es muy rico y hemos recibido más o menos más de 100 solicitudes de preguntas durante todo este proceso, algunas más radicales que otras, algunas de que han sido mencionadas acá, que serían para muchos sectores muy importantes ponerlas. Tenemos que recordar que el mapa político del Ecuador, en términos de la Asamblea y de casi de resultados electorales, no ha cambiado mucho los últimos 2 años. Entonces, la línea del gobierno ha sido muy clara, que en el actual mapa político que se ha repetido, no podemos. Pero Noboa tiene ahorita una alta popularidad como Correcto. presidente. Entonces, y ahí hay que aprovechar incluso para tomar decisiones que vayan más allá del centro. Él la aprovecha para decir por lo que realmente es importante. De las 80 preguntas que podemos discutir y de los 80 y 150 temas que podemos discutir en la Asamblea, este es el orden que yo considero prioritario. La participación de las Fuerzas Armadas, el incrementar las penas, el hacer las reformas legales que nos permiten tener eficiencias en incautación de bienes y en que aquellos procesados acusados de crímenes mayores cumplan su pena y no sigan utilizando otra serie de recursos legales para salir de la cárcel. ¿Cierto? Entonces, básicamente, esos son. Entonces, lo que hace con su popularidad es decir, señores, yo puedo seguir con leyes emergentes cada mes, pero aún así no me dan los tiempos. La urgencia es tal que yo quiero, y también lo habíamos dicho acá, deberíamos haber hecho una reforma constitucional. De acuerdo a los plazos para hacer eso, pasaríamos todavía a 6 u 8 meses. Claro. Entonces, lo que decimos ahora es, concentrémonos en la Asamblea, la tarea de la Asamblea, que tiene un mapa político del cual no tenemos control y no ha cambiado. Es decir, ¿qué tal si discutimos estos 5 temas? Pero bueno, esos temas, Luis Hernández, deberían ser también incluso incomodando a esos socios en la Asamblea que parecen estar también con ciertas posibilidades de influir en Noboa. Sí, yo creo que las urgencias están ahí. Lo que pasa es que hay que hacer que las urgencias funcionen y yo creo que en la Asamblea el gobierno tiene una mayoría porque ha logrado una ley económica y la ley
las leyes en este tema de seguridad, realmente la Asamblea las hace rápido. Hay que tomar en cuenta que somos un país pobre. 70 millones es mucho dinero. ¿Cuánto podría ser el mismo gobierno con tanto dinero? ¿No? Yo creo que un presidente, especialmente en nuestros países con tantas necesidades, siempre tiene que tener una buena dosis de transformador. General, ¿usted no está de acuerdo con la cierto? consulta? Yo lo que creo es que la consulta tiene que ir a temas más trascendentales. Ya, ahora... O sea, por ejemplo, un tema de seguridad. Un tema de seguridad, Roberto. Nosotros tenemos, claro, eso es para el debate. Ustedes ven que en la Constitución existe las declaratoras de emergencia, máximo por 2 meses. Correcto. Eso tiene que cambiar. Tiene que ser por tiempo indefinido. Tomemos la provincia de... ley. Eso es lo que busca la propuesta, que sea con la permanente. presencia de las Fuerzas Armadas, la Constitución. Eso no va a cambiar en la ley, ¿sí o no, Paulín? Eso es la Constitución. No está en la ley, lamentablemente. Nos tienen que dar todos los recursos necesarios para ampliar esas atribuciones al máximo, porque esa es la urgencia. Es que eso es reforma a la Constitución. No está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo soy un comandante militar o un comandante policial. Me mandan a una provincia. Yo implemento un plan, pero a los 2 meses yo ya tengo que cambiar todo mi plan porque ya no puedo tener un toque de queda. Pero el hecho de que tú le das a las Fuerzas Armadas, general, la posibilidad de que se involucren directamente ya en tareas de inseguridad, ¿no es ampliarles el tiempo? ¿Qué es lo que dice Roberto? No, yo me refiero al estado de emergencia. Por eso, porque un estado de emergencia es que usted necesita no solamente para... Así tengas la posibilidad de que las Fuerzas Armadas cumplan cualquier tarea, necesitas un estado de excepción. Yo quiero una ley, una ley que vaya... Se necesita que haya un toque de queda. No, insisto, y perdón que interrumpa, ya la Asamblea aprobó la reforma parcial del 158 y la lleva a consulta. Fuerzas Armadas. Y la lleva a consulta. Sí, pero eso no es la consulta propuesta. Sí, pero se van a unir. Es una muestra más. Lo que pasa es que estábamos hablando obviamente de las 11 preguntas, pero yo sí realmente festejo y agradezco que sea un gobierno de puertas abiertas, que recibe preguntas. Sé que Participación Ciudadana también mandó un bloque como para considerar. Pero hay una pregunta, aquí hemos tratado temas muy interesantes, seguridad, Fuerzas Armadas, que el enemigo de fuera está dentro. ¿Qué tiene que ver, y eso yo quisiera aprovechar que nos explique el secretario de Comunicación, el que se permita funcionamiento de casinos? ¿Qué es la pregunta 11? Claro. Pero entonces, ya estamos de acuerdo que las 3 preguntas de Fuerzas Armadas son muy útiles, podemos tener posiciones distintas. Yo creo que estamos de acuerdo que estamos de acuerdo que el aumento de las penas... Pero lo que me parece es que es insuficiente muchos temas de la consulta, tomando en cuenta un tema que es importantísimo, que es el del que hemos estado hablando las últimas 3 semanas, que es el caso Metástasis. Y ahí yo quería plantearle a la doctora Paulina, para luego con Roberto hablar, si el caso Metástasis le obligaba a Noboa a poner, no sé, también, General Hernández, más preguntas que un poco blinden este tema y digan, a ver, hay unas leyes electorales que hay que reformar, no sé si el papel de la judicatura, decía usted, es necesario, el Consejo de Participación Ciudadana, aunque fue negada ya en la consulta anterior. Entonces, como que se le olvidaron algunos temas al gobierno. Es que, yo vuelvo a repetir, el Ecuador no tiene problema de leyes. Pues las tenemos, las reformamos, nos consultan incluso para cambiarlas. El problema es de aplicación. Inseguridad, usted puede tener a las Fuerzas Armadas, perfecto, controlando, incautando, pero si la justicia luego los libera, no gana absolutamente nada. Entonces, si hacen falta, ¿qué tipo de preguntas en temas de judiciales? Por ejemplo, la integración del Consejo de la Judicatura. Eso hay que cambiar. A mi criterio, o sea, al menos poner en la tela del debate cambios estructurales de órganos de la Constitución. Eso ayudaría mucho al Ecuador. Volver a tomar el tema del Consejo de Participación. El Consejo de Participación Ciudadana es clave porque ellos nombran las autoridades. Y tú verías a los socialcristianos y a los correístas votando a favor de eso. Es que yo les estoy dando un criterio netamente jurídico. Es que de nuevo, es que ese es el problema. Esto no es algo esterilizado que está fuera del panorama político. Mi argumento central es que tenemos un mapa político, expresado en la Asamblea y tenemos que ser realistas. Muchos de los cambios que ustedes dicen, los sectores anticorreístas están 100% de acuerdo, pero no van a tener los votos de los correístas. Entonces, lo que tenemos que buscar... ¿La consulta está pensada para que los correístas la acepten? No, la consulta está pensada para que el Ecuador llegue a acuerdos mínimos y no para que ningún grupo extremo, ni sea de la derecha ni de la izquierda, quiera imponer en una asamblea y perder estrepitosamente. Yo creo que... Por favor, o sea, Roberto, vamos a hablar de los empleo. O sea, tú dices el mapa político. Sí. Todo lo que nos está pasando en el Ecuador, todo lo que nos está pasando
es consecuencia en buena medida de cómo manejamos la política, de cómo originamos ese mapa político. Si nosotros no hacemos reformas estratégicas en el país, tenemos un presidente joven, con alta popularidad. Esa es una lectura política, por ejemplo. Atreverse, ese es el momento. Atreverse es una característica muy importante del liderazgo. No, la democracia... Entonces, ¿qué es lo...? Sí, pero ¿qué es lo que pasa? Si nosotros no hacemos cambios fundamentales, continuamos en lo mismo y nos vamos únicamente a referéndums de cosas técnicas, que inclusive se ha dicho aquí que se lo puede hacer a través de una ley. Nosotros necesitamos cambios. ¿Qué es lo que nos dijeron? Hablar de la bicameralidad, hablar de, por ejemplo, del tema de reducir los asambleístas. La reforma electoral. Hablar de una Cámara del Senado. Concentrémonos en la seguridad. Concentrémonos en la seguridad. La urgencia es la seguridad. Los cambios a los cuales ustedes se refieren, que el 80% del Ecuador está de acuerdo en el cambio, pero no cómo hacer el cambio, porque los correístas piensan una cosa, los anticorreístas otras. Esa discusión no es el momento. Lo que estamos proponiendo nosotros es que nos concentremos en tres objetivos fundamentales. Reformas necesarias en Fuerzas Armadas y en seguridad, en todos sus procedimientos, para que puedan actuar con mayor eficiencia. 2, ¿qué cambios necesitamos y presiones necesitamos como ciudadanos decirles al sistema de justicia? Porque hay muchas cosas que están en la ley que no están funcionando, y las sabemos, y la lista es infinita. Y las cosas que hemos incautado de los criminales todavía no están en manos del Estado, Roberto, después de 20 años, porque así dice la ley. Por favor, Roberto, y la creación de empleo. Pero hay otros temas que son fundamentales. Por ejemplo, cada 4 años tenemos un grave problema electoral con un montón de alcaldes que están víctimas del narco. Porque tenemos unas leyes electorales y también que cada año, pero ¿por qué no entrar a ese tema? Y también cada año tenemos cortes de energía, y por eso tenemos la ley de no apagones. Hay muchas cosas que tenemos que hacer. ¿Por qué no entrar en temas que son de fondo, que tienen que ver con el caso de metástasis? No, es decir, no tener la posibilidad de que los partidos sean lavanderías de los narcos y que tengan alcaldes narcos. Eso es lo que deberíamos démosles todos los instrumentos para que todas las investigaciones... Vamos a ir a la Asamblea con un mandato popular, porque hay una serie de cosas que tienen que cambiar en el país, pero no las podemos imponer porque no tenemos esa fuerza. Dicen, sí, la popularidad está bien. Entonces decimos, muy bien, la popularidad está bien, y yo propongo una reforma constitucional que, para empezar, no puede ser en 3 meses. Va a ser en 6 u 8 meses, y que nos van a decir... La reforma constitucional, los plazos son mayores. Perdón. Son mayores. Lenín son Moreno 3, 4... en su consulta preguntó temas que modificaron la Constitución. Y había sido elegido para 4 años. Este es un mandato de 1 año, 8 meses. Me voy a un corte comercial. Los tiempos son distintos. Me voy a un corte comercial. Pero yo creo que el bien mayor trasciende los tiempos electorales. Recuerde que puede suscribirse en ecuavisa.com para recibir en su correo electrónico un boletín informativo diario y el análisis político en código rojas. Hacemos una pausa y regresamos con más de Políticamente Correcto. Seguimos en Políticamente Correcto. Brevemente, una respuesta muy breve, Roberto. ¿Por qué pusieron el tema de los casinos en esta consulta popular? ¿Qué tiene de importante, de trascendente una actividad que incluso ha sido cuestionada por muchos sectores como un foco para lavado de dinero? Los objetivos de la consulta son 3. El combate a la delincuencia, el crisis aceptado. Muy bien. Okay. Segundo, aumentar las penas y mejorar los procesos para que los mecanismos legales que existan realmente se puedan cumplir, porque no se están cumpliendo. Los condenados en el Ecuador de corrupción y de crimen organizado no nos han dado ningunos bienes. Entonces la ley no lo permite. Es el segundo. El tercero, la creación de empleo. El empleo, que es la gran demanda y que también está relacionado con el tema de delincuencia, porque si los jóvenes no tienen empleo, los jóvenes son el primer objetivo de las fuerzas insurgentes. Entonces la creación de empleo es esencial. Para eso necesitamos disminuir la violencia, y efectivamente los casinos son en este momento sería de las pocas opciones que tenemos en el Ecuador de generar inmediatamente 25.000 empleos directos y indirectos muchos más. 1, 2, sí quiero hacer una cosa que me parece importante.
si tú vendes una casa, en los bienes raíces, ¿hay lavado de dinero, sí o no? Claro que sí. Ya, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Prohibir la actividad de compra y venta de casas? No. Las actividades tienen que regularizarse y aquellas sensibles tienen que tener mayores... Pero no era más práctico una reforma laboral que te diga... Lo mismo pasa con la minería ilegal. Una consulta popular que te diga la reforma... pidámosle al país, con el liderazgo que a este momento tiene Noboa, hacer una reforma laboral. Instrumentalizar una reforma laboral que cambie y dinamice el empleo. Y te puedo ser franco, pero no se lo digan a nadie. Efectivamente, claro que se discutió esa posibilidad. Absolutamente. Pero... ¿qué es lo que habría pasado si hacemos eso? Primero se politiza la consulta, porque hay muchas personas, y yo temo que la mayoría de los ecuatorianos que están en contra de eso. Entonces, el problema de fondo es que creemos que mi posición, que va a transformar al Ecuador, es la más popular. Y tenemos el concepto nuestro es no. Tenemos que preguntarle al pueblo, y si el pueblo no está de acuerdo en ciertas cosas, en este momento sería exactamente lo opuesto. Tendríamos un retroceso. No es el momento de eso, porque muy probablemente la mayoría de la gente va a decir que no en eso y muchas otras propuestas que aquí se han vertido y otras. Entonces, lo que buscamos es dónde está el centro, dónde está el acuerdo mínimo. Gracias, y que eso nos permite avanzar. Doctora Araujo. Una acotación estrictamente jurídica de esto de los casinos. O sea, yo sí creo... Es más, muchos empresarios privados deben estar viendo este programa. Sí se puede reactivar el Ecuador en otras actividades que podrían generar más empleos también. Sin embargo, bueno, el gobierno considera que es los casinos y estos juegos de azar los que van a generar 25,000 puestos de empleo. Ahora, eso podría hacerlo igualmente reformando el COIP, pidiendo que le deroguen el artículo 236. Sin necesidad de preguntar a la gente. No, porque hubo una consulta sobre los casinos y ahí se suspendieron. O sea, hay que deshacerse. Pero le tipificaron. Una vez que se deshacieron, ¿cómo fue esto? Crean el tipo penal, el delito del 236, al punto que si funciona, tiene pena. Si usted despenaliza el 236, pasa a ser legal. Lo mismo pasaría con el Yasuní. Entonces, o sea, cuando existió un referéndum... Hay que volverlo a hacer desde Lo que usted con total propiedad lo dijo al inicio del programa. Esta consulta es para reformar el COIP. El COIP se puede reformar incluso mucho más rápido. Con el apoyo que tiene el presidente Noboa en otros temas, vía Asamblea Nacional. Pero, doctora, ¿el caso Metástasis no le complica al presidente Noboa en el sentido de mantener esas alianzas de gobernabilidad? Bueno, la justicia se entiende que es una función totalmente aparte del Ejecutivo, ¿no? O sea, la justicia y la justicia penal, usted tiene órganos autónomos, fiscalía y los jurisdiccionales, jueces y tribunales. Pero el caso Metástasis genera una remesón nacional que no solo implica ya cómo van a reaccionar los poderes del Estado, sino los ciudadanos. Nos estamos dando cuenta cómo se utilizó el Estado ecuatoriano como parte de la propia delincuencia, la delincuencia organizada, manejando jueces, policías, abogados, fiscales. Y eso no se soluciona solo con darle más medidas de seguridad o cárceles. Ya quisiera yo que eso se solucione cambiando el COIP, que hay que poner más leyes. No está reflejado ese tema en la consulta, doctora. No está reflejado, por Dios. La propuesta son cambios normativos. Perfecto. Ya hay unos aprobados, si no es así, póngalo. Pero el problema del Ecuador es de la praxis. Como todo el catálogo de reglas de comportamiento actuales, las que van a cambiar, tenemos la certeza de que van a ser aplicadas. Y eso, ¿cómo ocurre? En la estructura orgánica del Estado ecuatoriano, no en la norma. General, para hablar un poco de lo que nos decía Roberto de apuntar al centro, ¿el caso Metástasis le obliga a Noboa a replantear sus alianzas políticas en la Asamblea, por ejemplo? Yo creo que sí. Ellos están ayudando con las leyes, no hay como desconocer los 50 votos del correísmo, pero están señalados por la fiscal muchos de ellos. Exactamente, entonces ahí el momento en que se replantea, vamos a ver quién está con la justicia y quién está con el mal, ¿no es cierto? Es una forma de transparentar la realidad política del Ecuador. Eso se necesita, como digo, en la vida militar, cuando estudiábamos de liderazgo, es el atreverse, ¿no? El atreverse y el apoyo, ¿no? Y el apoyo es muy importante. Tenemos un presidente joven con muy buenas intenciones, entonces el país necesita a alguien que se atreva, ¿no? Porque yo creo que es también aquí muy importante. Por ejemplo, este momento, yo creo que ya está funcionando lo que está en
en la consulta. Ya está funcionando. Está funcionando las Fuerzas Armadas, está Pero me funcionando la parece que policía. estamos pasando por alto un tema fundamental, que es el caso Metástasis, dentro del concepto de la consulta popular. Entonces, por ejemplo, es decir, ahí, hay que hacer reformas políticas. Exactamente, buen punto. Yo creo que ahí, por ejemplo, la independencia de la Fiscalía. La independencia de la Fiscalía. Yo inclusive iría un poquito más allá. Siempre se ha discutido la independencia de la Policía Judicial. La Policía Judicial podría tener una misma partida de nacimiento en la policía, pero después podría independizarse totalmente de la policía para que se maneje realmente independientemente, porque al ser la policía parte de la policía, de la función judicial, también es parte del Ejecutivo, porque es el Ejecutivo el que da los pases. ¿Usted volvería a replantearle a plantearle al país otra vez las funciones del Consejo de Participación Ciudadana? A pesar de que ya ese tema como que se zanjó en la última consulta. Por supuesto, porque las consecuencias que estamos viviendo nosotros en seguridad, en desempleo, es parte del sistema político que tenemos. Si no reformamos el sistema político, las consecuencias van a ser las mismas. Esto es más o menos como la estrategia del pantano. ¿Cómo se le seca al pantano? Se le quita todas las fuentes de agua y se seca. Así tenemos que actuar nosotros y automáticamente vamos a lograr que el país se pacifique. Por ejemplo, Esmeraldas es un problema nacional. Es un problema, Esmeraldas. Entonces allá tiene que haber toda la fuerza del Estado, inclusive hasta una especie de mini ejecutivo. Entonces yo creo inclusive en las reformas se podría plantear que los gobernadores tengan más poder, que los gobernadores realmente manejan sus provincias y que sean un representante del Ejecutivo. Para neutralizar un poco el papel de estas alcaldías que siguen siendo muy preocupantes por el nivel de penetración del narcotráfico, por ejemplo. Entonces ahí también viene la reforma. Es tan fácil en este momento hacer un partido político, tan fácil, y se vuelve un negocio. Esas son las reformas que quiere el Ecuador. Brevemente, porque me voy ahora sí a corte y estamos con el tiempo. Roberto, ¿este caso Metástasis le obliga al presidente Noboa a replantear su agenda política en la Asamblea, sus aliados políticos en la Asamblea? Yo creo ¿Se que le ve más cómodo hablando con Correa y criticándole a María Paula Romo, por ejemplo? Cuesta pensar cómo construye María Paula que muchas de las cosas que se propuso en la campaña de Villavicencio, que estuvieron en la primera ley, están en la actual y van a estar en la próxima, no hayan apoyado. Entonces, yo creo que parte casi todo el análisis de una premisa falsa, que hay mayoría legislativa. No, no hay mayoría legislativa. Quizás haya una tregua legislativa en la cual debería participar María Paula Romo y que esa tregua funciona en la medida y solo en la medida que no hagamos propuestas radicales. Cuando hicimos la primera propuesta de ley emergente nos decían no, deberían haber ido con su popularidad mucho más allá y pedir esto y la eliminación de los subsidios. No habría pasado. La línea del gobierno es muy clara. El mapa electoral es lo que es y tenemos que avanzar dentro de ese mapa electoral buscando acuerdos mínimos con prioridades claras. Seguridad, reforma de justicia y creación de empleo. Me voy a un corte comercial. El sistema permite que cuando eso pase, Entramos en etapa de conclusiones. General Luis Hernández, ¿la consulta popular diseñada por el presidente Daniel Noboa es políticamente correcta? Yo creo que hay las intenciones de los cambios, pero realmente esos cambios, como vemos, tienen muchos aspectos que tienen que corregirse. Yo, por ejemplo, la pregunta 2, de tener a las Fuerzas Armadas permanentemente en las cárceles, en los accesos, eso yo creo que es innecesario y debería retirarse esa pregunta. El presidente tiene toda la autoridad moral y el legal que le da la Constitución para ordenar que las Fuerzas Armadas estén permanentemente en las rutas de acceso a las cárceles y evaluar, porque puede haber un momento dentro de su mandato que les necesite en otros lugares con urgencia y estaría atrapado por una ley que él mismo propuso. Roberto Izurieta. Yo creo que es necesario que avancemos en los objetivos del Estado, que son el combate a la delincuencia, el que se hagan reformas en el sistema de justicia para que efectivamente muchas de las normas que ya existen, que no han dado resultado, se reformen para que inmediatamente el Estado pueda dos cosas: aumentar las penas, que esas penas se cumplan y no tengan todos los recursos legales para salir de la cárcel cual puerta rotativa que entran y salen, y generar empleo. María Paulina Araujo, ¿qué es lo políticamente correcto? Lo políticamente correcto es centrarse en los cambios urgentes que necesita el país.
Si se toma la consulta popular, lo mínimo que se espera es que surta efectos jurídicos inmediatos. Lo políticamente correcto es saber el ordenamiento jurídico, lo que ya está vigente, proponer cambios reales, y espero que la consulta no se utilice para medir una popularidad política cuando se estaría perdiendo una gran oportunidad de cambios estructurales urgentes que requiere el Ecuador. La justicia no solo es subir penas, sino tener jueces que acaten y obviamente que todo confluya en el bienestar general, no de tal o cual grupo político. Y bien, el presidente Daniel Noboa ha tenido el olfato de aprovechar su buen momento político para lanzar una consulta popular que lo legitime en el proceso de cara a una campaña presidencial en 2025, aquí en el poder. Sin embargo, los calendarios y el sentido de oportunidad no lo son todo. Daniel Noboa se equivoca y mucho al proponer una consulta sin fuerza ni reformas profundas que le permitan al país buscar una salida al grave problema de inseguridad que vivimos y que nos ubica en el más violento de todos los países del continente. Cuando la euforia por Noboa termine y el Ecuador constate que no se realizaron las reformas que se necesitaban, vendrá una triste resaca para el gobierno. El caso Metástasis, además, le ha demostrado al presidente Noboa que la lucha contra la violencia necesita de un compromiso político por limpiar las mafias del Estado. Esa es su obligación como presidente. Así le toca afectar los acuerdos de gobernabilidad en la Asamblea, con los que, al parecer, se siente cómodo. Hasta el próximo programa. Y así cerramos este primer debate de Políticamente Correcto en este 2024. Les deseamos a todos que tengan un excelente año. Nosotros nos volvemos a encontrar el siguiente domingo. No se desconecte de la señal de Ecuavisa.